Con el gusto de saludarles, su amigo y consultor Sergio Sánchez les da la bienvenida a una emisión más de este su programa Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes con la finalidad de encaminarlos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. Comenzamos. Consejos de finanzas, economía e impuestos. Entre finanzas e impuestos, con el doctor Sergio Sánchez. Bienvenidos nuevamente a este su programa Entre Finanzas e Impuestos. Hoy vamos a platicar con el doctor Luis Zavala. Ya en una charla anterior habíamos comentado algunos temas de interés y que muchas veces algunos contribuyentes, consultores, asesores, contadores o cualquier persona interesada en el tema omite u olvida. Y son causa de que tenga el contribuyente problemas con la autoridad fiscal. Y hoy no va a ser la excepción de que continuemos platicando de estos temas que finalmente vienen a tener cierta importancia en el sentido de que aunque no son situaciones cotidianas en caso de todos los contribuyentes, hay que observarlas, porque en el momento en el que se presentan, hay que realizarlo debido ante la autoridad y de esta manera evitar multas y sanciones. Así que le doy la bienvenida a nuestro amigo el doctor Luis Zavala desde la ciudad de San Miguel Allende, Guanajuato. Luis, amigo, bienvenido a este tu programa Entre Finanzas e Impuestos. Y bueno, ya de haber escuchado en la introducción, vamos a continuar con este tema que es muy interesante para nuestro público, nuestra audiencia que cada semana nos atiende y hoy continuaremos precisamente con aquellos avisos que no hacemos muchos contribuyentes. ¿Y te parece, para darle continuidad al tema, si empezamos con el aviso anual de socios residentes en el extranjero y posteriormente abordamos el tema de los préstamos otorgados, más bien del saldo de préstamos otorgados o garantizados por extranjeros? Finalmente, si nos da tiempo, porque ya sabes que luego andamos correteados en el tiempo, podemos platicar de los avisos que se presentan al SAT por modificaciones a la estructura accionaria o societaria, sobre todo. Y bueno, pues yo creo que estos temas, como he mencionado, son de suma importancia para todos nosotros. Así que, amigo, por favor, vamos a darle continuidad a este asunto. Estimado Sergio, una vez más, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí contigo. Muchas gracias. Y como bien mencionas, estos son temas que usualmente se nos pasan, no nos damos cuenta, pasamos desapercibidos tanto los contribuyentes como los consultores. En ocasiones, como platicábamos la sesión anterior, tenemos un calendario de obligaciones fiscales donde vemos pues que cada mes está el pago provisional, la declaración del seguro social, esta, la otra, etcétera. Pero estos son casuísticos, es decir, solamente cuando caemos en esa situación es que los tenemos y por el hecho de no hacerlo continuamente, tal vez es la razón por la cual pasan desapercibidos. Y la razón por la cual lo traigo a colación es porque en el ámbito profesional, platicando con amigos, con colegas y obteniendo cierta información, pues nos hemos dado cuenta de que en ocasiones los aprendemos a la mala. Es decir, ya cuando tenemos la infracción y todo eso, entonces mayormente recae la obligación en nosotros como contadores y ahí es donde está la preocupación. Y bueno, avanzamos con el primer tema que bien mencionabas. Este es un tema que pega un tanto a los extranjeros, aunque también son responsables las empresas mexicanas, eh, que es un aviso de manera anual que deben de presentar tanto los socios como los accionistas residentes en el extranjero. Como bien sabemos, tenemos la obligación en el artículo 27, en el apartado B, y en la fracción quinta, ahí es donde nace la obligación de anotar en el libro de accionistas el RFC.
y también seguidito de la fracción quinta en la fracción sexta, tenemos que también hay que presentar el aviso del nombre de los socios o accionistas ante el SAT. Entonces, estas son las obligaciones. Ahí tenemos el artículo el cual nos obliga a hacer eso. Entonces, es una obligación. Sin embargo, cuando nosotros tenemos socios extranjeros, lo primero que nos preguntan es, oye, pero yo estoy acá, ¿no? ¿Qué tengo que reportar a ti en Estados Unidos? No quiero ni proporcionar que vean mis datos ni nada de eso. Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, la Secretaría de Hacienda eh, otorga una facilidad. Y también está contenida en el artículo 27, pero es en el inciso, en el segmento A. Ahí, en el último párrafo, nos da la excepción y las obligaciones. Y básicamente, ¿en qué consiste? Consiste en decir, ok, si no quieres presentar el RFC de esos socios que no son residentes en México, son de cualquier otro lado, hay una opción. Te voy a perdonar que me los presente, que anotes el RFC de ellos en las actas de asamblea y en los documentos notariados y públicos. Y esa va a ser de que cada año, no solamente es el primer año, cada año durante los primeros 3 meses, enero, febrero y marzo, debes de proporcionarme una lista de aquellos socios con sus datos generales de el nombre, donde viven, su tax ID y ese tipo de situaciones en donde en cierto momento yo los pueda localizar cada año. Aquí también radica otro error. En ocasiones algunas empresas lo presentan un año y después dicen, y ya no te lo voy a presentar porque ya no han cambiado la estructura accionaria o algo así. No, aunque no cambie la estructura accionaria, debemos presentar este aviso. Eh, una característica del aviso es, si entramos al portal del SAT, ahí vamos a encontrar el aviso que corresponde y simplemente vamos a dar un clic en el icono de iniciar y ahí nos va a llevar al módulo donde tenemos que seleccionar la declaración. Como comentábamos, es una declaración sumamente sencilla y presentarla nos va a quitar muchos dolores de cabeza. ¿Qué necesitamos presentar? El nombre del socio, el país de residencia, el domicilio y el famoso Tax ID o el número de RFC que tiene allá en su país de origen. Entonces ahí seleccionamos en el portal del SAT esa declaración, capturamos esa información y listo, se va. Así de sencillo. Esa es la parte del cumplimiento de esta obligación. Ahora pasemos a la parte motivadora por la cual debemos presentarla. ¿Por qué? Bueno, el artículo 79 del Código Fiscal de la Federación, que es donde se listan algunas de las infracciones, aquí tenemos que dirigirnos en específico a la fracción número 7 de ese artículo 79. Y ahí nos indica que no asentar o asentar incorrectamente en las actas de asamblea esto, el RFC, es una infracción. Y seguidito de la fracción 7 viene la 8 que también nos habla de no asentar este RFC, pero en las escrituras públicas que tenemos ante notario y ese tipo de situaciones. Ahí nos marca la infracción. En el siguiente artículo también del Código Fiscal, ya siendo el 80, también en la fracción 5 y la fracción 6, ahí nos indica las multas para cada una de estas dos circunstancias. Ahí vemos claramente que las multas pueden ir desde 4,000 pesos, que tal vez no suena tan grande, sobre todo cuando son las primeras veces, pero la más alta puede ser de hasta 43,000 pesos. Eso es por cada ocasión que no asentemos el RFC. Ahora imagínense, por lo menos un acta de asamblea al año debemos de hacer, más otras escrituras públicas que pudiéramos tener. Ahí tenemos la multiplicación y es el motivante, la razón por la cual quise traerlo a colación para que todo el mundo estemos enterados. Ok, Luis, qué interesante y sobre todo me llama mucho la atención en la primer parte que nos explicas del cómo poder exentar la presentación de esta obligación del aviso de los socios residentes en el extranjero, cuando en la misma disposición se menciona que también las sociedades en participación podrán llevar a cabo la exención de este aviso.
Esto, desde luego, involucra que estemos muy relacionados con el tipo de sociedad que tenemos para que precisamente no cometamos el error de omitir la presentación de esta información tan importante. Y en segundo lugar, Luis, me llama también mucho la atención esto que acabas de comentar respecto al artículo 79 en donde las infracciones se mencionan y es interesante saber saber que precisamente el no asentar o mencionar de forma incorrecta en las actas de asamblea o los libros de socios y accionistas la clave del Registro Federal de Contribuyentes de cada uno de los socios y accionistas, que hace referencia al mismo artículo 27, es motivo de infracción. ¿Y a qué voy con esto? Que en principio, pues debemos llevar a cabo las actas de asamblea y no todas las sociedades lo hacen. Eso lo sabemos. Aún siendo ordinarias, no existen en muchas sociedades actas de asamblea ordinarias, las obligatorias de principio de ejercicio al cierre del anterior, en donde se menciona inclusive si hay utilidades, el porcentaje de la reserva legal que debe existir por parte de la empresa. Y por otro lado, el que no se asiente de forma correcta en las escrituras públicas, ni se haga constar en las actas constitutivas y demás actas de asamblea, el que se solicite la inscripción del Registro Federal de Contribuyentes y la clave correspondiente de cada uno de los socios y accionistas. Va más allá esta información. Entonces, nos damos cuenta de que el contribuyente tiene graves problemas al momento de no solo omitir información fiscal, sino ahora mercantil, que involucra a las sociedades mercantiles, y esto lo traslado desde el aviso que se debe dar a los socios residentes en el extranjero, porque estamos hablando de una sociedad mercantil, la que está facultada y posibilitada. Y por otro lado, la serie de infracciones que ahora se mencionan omitiendo requisitos en las actas de asamblea o en las actas constitutivas. Esto realmente es muy grave y hago especial hincapié porque hay muchas empresas y sociedades, vaya, que lo omiten. Exactamente. Complementaste perfectamente, Sergio, porque si bien es cierto, yo menciono no asentar el RFC en las actas, pero como tú bien mencionas, en ocasiones ni las actas tenemos. Y el hecho de no tener las actas desencadena las penalidades que podamos tener por no tener las actas, ahora por la reserva legal que mencionas, por el RFC, o sea, es una cadena muy grande de situaciones que tenemos Y aquí. fíjate que en meses anteriores, bueno, el mes pasado, que se estaba presentando el dictamen, que algunas empresas son obligadas, yo determiné y te lo comento y se lo comento al público, que no hay un dictamen perfecto, porque al final el dictaminador, el contador público certificado que debe llevar a cabo mediante un análisis, si quieres hasta aleatorio, la revisión de la información contable y financiera de la empresa, pues no lo hace de forma correcta porque al principio, ¿qué es lo que solicita o qué es lo que pide? El control interno. Y el control Correcto. interno obedece a que estén en línea o en regla todos estos requisitos que estamos mencionando en cuanto a las asambleas o por lo menos los estatutos constitutivos. Es algo grave y la verdad es que estamos haciendo como que las cosas mal y en el ámbito de dictamen yo he dicho incluso que se está pagando como un derecho de piso para que no sea molestado el contribuyente por parte de la autoridad. Es algo en Exacto. lo que debemos poner especial hincapié nosotros, los especialistas, los consultores, los contadores públicos certificados que llevan a cabo esta actividad año con año con los contribuyentes. Entonces, bueno, Luis, no cabe duda que es muy interesante esto que nos estás platicando y bueno, no te interrumpo, vamos a continuar. Bueno, nada más para cerrar este tema, puntualizar lo que tenemos. Es los socios y los accionistas deben inscribirse en el RFC. Punto número dos, los extranjeros tienen una exención de hacerlo
siempre y cuando cada año sin falta dentro de los primeros 3 meses presenten la declaración. Con esto se pueden evitar multas desde los 4 hasta los 40 y tantos mil pesos, tan solo por cada vez que no asienten el RFC en las actas. Con eso concluimos este tema y podemos proceder al Ok, siguiente, si muy así lo bien. considera. Sí, Luis, vamos a continuar con el siguiente tema, sin antes pedirle a nuestro público que continúe con nosotros, porque vamos al corte y a un siguiente segmento en donde precisamente continuaremos con el saldo de préstamos otorgados o garantizados por extranjeros y el aviso que se debe presentar al SAT por modificaciones a la estructura societaria. Así que con este anticipo de temas, yo le pido al público que continúe con nosotros. No se vaya, en un momento regresamos. Muchas gracias. Entre finanzas e impuestos. Continuamos.